a una nueva edición de la Cátedra Naumann en el Centro Friedman Hayek para el Estudio de una Sociedad Libre en la Universidad del SEMA. Mi nombre es Matías Ilivitsky, soy el Managing Director del Centro Friedman Hayek y tengo el gusto también de darles la bienvenida a quienes nos acompañan en esta mañana. En nombre también de la UCEMA, otro anfitrión, el doctor Edgardo Zablotsky, y en representación de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad en la Argentina, Uruguay y Paraguay, el doctor Lars André Richter, Nadia Barroso, Victoria Cáceres, Fernando Metzina y a nuestro expositor del día de hoy, Felipe Domínguez. Doctor Richter, ¿usted quiere decir unas palabras también para dar inicio a la actividad? Sí, bienvenido en el nombre de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. También muchas gracias, Matías, a vos, y una bienvenida especial a Felipe, nuestro expositor del día de hoy. Solamente un minuto sobre la Fundación Naumann. Creo que nosotros somos bien conocidos. La Fundación Naumann es una organización alemana que está muy cerca del Partido Liberal en Alemania y tenemos aproximadamente 40 oficinas en el mundo. Trabajamos para defender los valores de la libertad, o sea, la democracia, el parlamentarismo, los derechos humanos, el Estado de Derecho y como institución liberal la filosofía de un libre mercado y un libre comercio. Lo hacemos en Alemania y de vuelta en varios países en el mundo estamos aquí presente con una oficina aquí en Buenos Aires, en Capital, hace 40 años más o menos. En el próximo año tenemos un aniversario y trabajamos no solamente aquí en Argentina, sino también en el Paraguay y en Uruguay. Somos partners y amigos de la UCEMA. Establecimos esta serie, esta cátedra Naumann, creo que hace más o menos 2 años durante la pandemia. De vez en cuando podemos realizar algunos eventos en la presencialidad en la UCEMA. Hoy estamos de vuelta en un Zoom, pero es un gran placer. Muchas gracias por su atención y disfrutamos el seminario, la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Richter. Para nosotros también siempre es un gusto hacer eventos en partnership con la Fundación Friedrich Naumann. Voy a proceder entonces a hacer una presentación que va a ser lamentablemente breve porque la trayectoria del expositor de hoy es muy larga, muy extensa. Así que bueno, tenemos el gusto entonces de contar con nosotros esta mañana con Felipe Domínguez, quien es nacido en Lisboa, en Portugal, 1985, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nova de Lisboa y la Universidad degli Studi di Torino, con estudios de posgrado en Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Universidad Lusíada de Lisboa. Felipe es cofundador del Centro para la Cooperación en el Ciberespacio, coautor de la biografía del actual secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, Honest Broker, y secretario general del Instituto para la Promoción de América Latina y el Caribe en Portugal. Felipe habla 5 idiomas, tenemos el gusto de escuchar su perfecto español esta mañana y es invitado regularmente para hacer análisis en medios como la televisión, radio y prensa escrita tanto en Portugal como en el mundo. Felipe, nuevamente entonces es un gusto contar con tu presencia esta mañana y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, Matías. Saludar también a Lars, a Nadia, a todo el equipo de Lucema y de la Fundación Naumann. Es realmente un honor y, como les decía, una enorme responsabilidad y un placer también participar en este webinar. Solo tengo que decirles con total sinceridad que me duele mucho que no sea presencial, porque hace demasiado tiempo que no voy a Argentina y que no visito en particular Buenos Aires. Entonces, para la próxima ya quedamos que tendrá que ser presencial. Quedo muy pendiente de la invitación. No, solo de manera muy breve, darles un poco de contexto de los dos organismos que yo de alguna manera represento. Listo. Porque me parece que es importante para ustedes. Ante todo, el Center for Cooperation in Cyberspace
es una ONG portuguesa fundada por mí y por un compañero, y es la única organización portuguesa que está participando como observador en el actual proceso de negociación de la primera convención internacional legally binding, y de antemano les pido disculpa porque durante esta charla voy a tener que utilizar algunos términos en inglés, porque es básicamente el idioma en el cual venimos trabajando en estos temas del cyber. Entonces, disculpen, pero entonces va a ser la primera convención internacional a la cual los estados van a estar legalmente obligados a cumplir, que existe para combatir o contrarrestar el ciberdelito. Este proceso deberá estar terminado a comienzos del 2024. Ya les voy a explicar un poco más exactamente en qué consiste y cómo hemos llegado a este momento. Pero la verdad es que sí estamos nosotros con compañías como Microsoft, algunas de las mejores universidades y centros de pensamiento del mundo, empresas de infraestructuras críticas, de telecomunicaciones, de salud, de energía, digamos, estamos todos participando en este proceso, que es un proceso, aunque sea del ecosistema Naciones Unidas, es un proceso abierto. Al mismo tiempo, este centro es una red de think tanks y universidades del sur global, es decir, de América Latina y de África en particular. Tenemos miembros asociados de ya de 21 países, la mayoría están en África, y también, por supuesto, que tenemos ya varios de América Latina. Lo que hacemos es, les informamos y les enviamos informes de todos los avances de este proceso negocial a nuestra membresía, y también les escuchamos sus inquietudes, sus prioridades y su agenda sobre regulación del ciberespacio, y se las llevamos al comité para que, digamos, la voz de la sociedad civil del Global South esté representada y sea escuchada en estas negociaciones, porque por supuesto son los estados quienes les toca hacer esta convención, pero los mismos estados y las mismas Naciones Unidas reconocen que, hablando de ciberespacio, no solo la infraestructura sobre la cual se maneja y se realizan todas las operaciones del ciberespacio es privada, no es pública, digamos, incluso cuando hablamos de los dominios de competencia entre los estados, los tradicionales, sí, los estados son los dueños, tierra, mar, aire, pero no en el ciberespacio. La infraestructura suele ser de operadores privados, y además los estados reconocen que el conocimiento, el expertise, no está también en los organismos públicos. Está o en las empresas privadas, o en las grandes industrias, o en universidades o centros de pensamiento. Y entonces hay una apertura y hay un reconocimiento de que hay que escuchar a otros actores y a otros stakeholders interesados en estos temas. Esto para hablarles rápidamente de lo que es el Center for Cooperation in Cyberspace. El IPDA, el Instituto para la Promoción de América Latina, es un vehículo de defensa y de promoción de los intereses latinoamericanos en Portugal. Trabajamos de la mano con las embajadas latinoamericanas acá, es totalmente independiente, sea de partidos políticos, de estados o de ideologías, y entonces somos una plataforma para que América Latina tenga más voz y más influencia en Portugal, sí en el ámbito público y político, diplomático, privado, académico, cultural menos, pero también solemos hacer algunas actividades culturales. Bueno, cerrando la presentación. Me dijeron que la mayoría de ustedes son estudiantes, algunos de Derecho, pero si mientras yo voy hablando quieren interrumpirme y agregar algo, por favor, porque yo puedo adaptar por si hay estudiantes más de Economía, de Relaciones Internacionales, por favor avísenme y yo con gusto puedo intentar agregar algo que pueda ser más del interés específico de los estudiantes. Para que tengan una idea, es un cliché decir que el cyber está por toda parte, pero a veces la gente no tiene la percepción exacta con cifras de lo que estamos hablando. Solo el año pasado, en el 2021, el ciberdelito ha costado a la economía global 6 trillones de dólares. No billones, 6 trillones de dólares. Esta es la cifra cerrada del año pasado y es digamos, una aproximación, porque por supuesto hay muchos ciberdelitos que no son comunicados, que no son registrados oficialmente. Después, como todos sabemos, la pandemia aceleró
la digitalización de toda nuestra vida, de nuestro cotidiano, en el mundo de las empresas, de los estudiantes mismos, por supuesto, pequeños hábitos del día a día, incluso grandes operaciones, todo transitó en gran medida para el mundo digital. Y finalmente la cifra actual es que hoy 60% de la población mundial está online y tiene una existencia online. Y sin embargo, si nos damos cuenta, cuando un ciudadano o una empresa o un Estado es víctima de un ciberataque, que un ciberataque, no se olviden, es netamente un fenómeno transnacional, no existe un marco legal que defina cómo se previene, cómo se investiga y cómo se acusa al actor responsable. Entonces es un poco un absurdo. El mundo no entiende cómo es que para un fenómeno que es internacional no exista una ley internacional que nos proteja de estos ataques. Existen sí varios instrumentos regionales, y ya les voy a enseñar algunos, pero como instrumento internacional aceptado en la globalidad no existe nada. Una consulta, no sé si los estudiantes pueden intervenir, si pueden hacer alguna pregunta en directo ahora o solo por el chat. Sí, solo por o bien el chat o la sección preguntas y respuestas. Ahí pueden ir Ok, escribiendo y ok, interactuando con vos, pero lo pueden hacer por esa vía y si perfecto. querés yo te puedo ir leyendo las preguntas o las puedes ir leyendo vos directamente, como Lo, prefieras. lo hacemos, lo hacemos al final, entonces. Bueno, hay un conjunto de conceptos básicos para tener esta conversación, que no va a ser tan jurídica, va a ser más, como le decía a Matías, más en un enfoque de ciberdiplomacia o básicamente la geopolítica del ciberespacio. El mismo concepto de diplomacia. Ustedes probablemente saben lo que es diplomacia, por supuesto, pero no tendrán una definición muy exacta de lo que es la diplomacia. De manera muy sencilla, es el instrumento de política exterior de los estados que consiste en la defensa de los intereses por vía pacífica. Es así de sencillo. Hay otro instrumento que es la guerra, que es exactamente lo mismo. Es un instrumento de política exterior que consiste en la defensa de los intereses de un estado por vía no pacífica. Y entonces, ¿qué es la ciberdiplomacia? Puede ser tan sencillo como exactamente esto, pero en el ciberespacio, pero hagamos un poco de zoom in y compliquemos la cosa. A mí me gusta definir la ciberdiplomacia como la dimensión de la política exterior, tal como tenemos la diplomacia económica o la diplomacia cultural, que consiste en el diseño de políticas públicas y la implementación de acciones por parte de un Estado o de una empresa, porque como ya hemos conversado, las empresas ya entran en el mundo del ciberespacio en el mismo patamar que los Estados, y esto no pasa en la diplomacia tradicional, con el objetivo de competir o de cooperar en el mundo digital. Esto objetivo es dinámico, pero el gran objetivo es utilizar las herramientas digitales para cambiar en su favor las relaciones de fuerza dentro del sistema internacional. Okay, entonces, es una definición un poco larga, pero es este enfoque que nosotros venimos trabajando en el Centro para la Cooperación en el Ciberespacio. Para que lo tengan también bien presente, la ciberdiplomacia o la necesidad de definir un conjunto de normas aplicables en todos los países para lo que se puede y no se puede hacer en el ciberespacio, cuáles son nuestros derechos, es un desafío mundial. Establecer estos marcos, estos frameworks legales de normas y reglas, como les decía, que se puede hacer y que no se puede hacer, de modelos de gobernanza, o sea, cuáles son los límites a la autoridad del Estado y cuáles son las responsabilidades específicas del Estado en el entorno tecnológico, y promover valores, porque esto está presente en todas las discusiones macro internacionales sobre ciberespacio y geopolítica del ciberespacio. ¿Cuál es el edificio de valores que estamos defendiendo? Libertad y privacidad, por una parte, o seguridad y vigilancia, por otra. Entonces, los valores son un eje central de este mundo del cyberspace. Otros conceptos importantes, y esto es casi bizarro, es que no existe en el mundo una definición de ciberdelito.
O sea, es un tema tan nuevo, tan recién, de que no hay un consenso sobre qué es el ciberdelito. Una vez más, voy a tener que utilizar terminología anglosajona. Estamos hablando de cyber-enabled crimes o de cyber-dependent crimes, o sea, crímenes que ya se hacían, por supuesto, sin utilizar computadoras o TICs, Information and tecnologías de la información y de la comunicación, como robo. O sea, uno puede robar sin computador o a través de una computadora, o entonces cyber-dependent crimes, como es el caso de difundir virus informáticos o malware. Esto es obligatorio tener un computador o una red de sistemas informáticos para cometer este tipo de delitos. Otros conceptos fundamentales, lo que se llaman confidence building measures, o sea, cómo es que un Estado puede demostrar a los otros que es confiable y que puede trabajar en cooperación con otro Estado en el ciberespacio, donde, por supuesto, las actividades no hay la trazabilidad de la mayoría de las actividades criminales. Esto es un tema absolutamente fundamental. El mismo capacity building, la capacitación y el entrenamiento de profesionales y de jóvenes, aunque no sean expertos y profesionales y van a programar líneas de código de ciberseguridad, todos tenemos la obligación hoy día de tener conceptos básicos y entrenamiento básico para la protección de nuestros datos y de nuestra vida digital y de nuestra identidad digital. Infraestructura crítica. No hay una definición consensual de lo que es critical infrastructure. Los Estados Unidos tienen publicados en la página del Departamento de Homeland Security los 16 sectores que consideran críticos, pero muchos países ni lo tienen publicado. O sea, es realmente algo que hay que trabajar todavía y que se está haciendo. Y después, quizás lo más complicado, conceptos como atribución de autoría y responsabilidad de un ciberdelito o de un ataque, jurisdicción, porque muchas veces el autor moral de un ciberdelito puede estar ubicado en Lisboa, la operación se desarrolla a través de un proxy que está en Buenos Aires y la víctima está en Madrid. Entonces, el tema de la jurisdicción también sigue levantando enormes desafíos jurídicos y procedimentales. La proporcionalidad de una respuesta, o sea, cuando un Estado es atacado, identifica, tiene las pruebas y puede atribuir la responsabilidad, ¿dónde está la proporcionalidad de la respuesta? El concepto de soberanía, que es un concepto muy querido a estados como Rusia y China, su soberanía digital, que no puede bajo ninguna circunstancia ser violada, y es un concepto que para la Unión Europea, para Estados Unidos, e incluso ya les voy a decir por qué, también para la Argentina, este concepto de soberanía digital es, digamos, bastante fluido, no lo tenemos tan rígido como otros países y otros regímenes. Otro concepto fascinante, cyberwar, ciberguerra. Si existe ciberguerra, podemos asumir que existe ciberpaz. ¿Y existe ciberpaz? ¿O no? Con la cantidad de ciberataques, que son millones al día, ¿podemos hablar de ciberpaz o no tiene ningún sentido? Entonces, todas estas discusiones son apasionantes y se están teniendo al más alto nivel en todo el mundo. Haciéndoles un recorrido histórico muy, muy breve sobre cuáles son las principales herramientas e instrumentos internacionales para contrarrestar el ciberdelito. La principal, y que ya lleva 20 años, es lo que se llama la Convención de Budapest, que fue creada por el Consejo de Europa. O sea, no estamos hablando de la Unión Europea, es otro organismo, es el Consejo de Europa, del cual hasta hace muy poco tiempo la misma Rusia hacía parte. Y que decidió crear este primer mecanismo elaborado por fiscales, en su mayoría en su momento de la Unión Europea o del mundo de la OECD, para justamente definir cómo se previene, cómo se investigue, cómo se coopera internacionalmente las distintas fiscalías y agencias de law enforcement, y finalmente cómo es que se prosecute, cómo es que se hace la acusación de un ciberdelito. La Argentina se sumó a la Convención de Budapest en el 2018. Bueno, Chile fue un año antes, Colombia en el 2020, Costa Rica 2017, la República Dominicana se sumó en el 2013, Panamá también está, Paraguay también, Perú,
y por supuesto Estados Unidos, que fue el primer país del continente americano a sumarse a la Convención de Budapest del Consejo de Europa. Pero yo les dije que Rusia en ese entonces, y hasta muy poco tiempo, hacía parte del Consejo de Europa. Pero Rusia nunca firmó la Convención de Budapest por causa del artículo 32 de la Convención de Budapest, permítanme, pero voy a tener que hablar de nuevo en inglés, el Trans-Border Access to Stored Computer Data with Consent or where publicly available. Y eso Rusia no lo permite. ¿Recuerdan que estábamos hablando de soberanía digital? Esto es un tema que Rusia no lo autoriza, que nadie pueda acceder a información y datos que estén almacenados en territorio ruso, en servidores rusos. Y por ese motivo nunca se han sumado a la Convención de Budapest. Entonces, las Naciones Unidas, la verdad, el primer intento de empezar a discutir el papel que el derecho internacional tiene que tener en lo que dice respecto a la ciberseguridad fue en el 98, pero fue no más que una primera discusión, creó lo que ellos llaman los GGEs, los grupos de expertos, de peritos gubernamentales, por iniciativa de Estados Unidos. Solo 15 países conforman estos GGEs y la idea es, perdón, que tengo que recordar acá unos datos, y la idea era sobre todo que entre los estados mismos, y no todos, se empezaran a intercambiar buenas prácticas, legislaciones nacionales, estrategias de prevención y de ciberseguridad en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, estas famosas confidence building measures, cómo proteger infraestructura crítica, capacity building. Por tanto, todos estos temas ya estaban en los primeros GGEs que empezaron en el 2004 y, como les decía, no tuvieron también gran entusiasmo por parte de Rusia porque igual habían sido empujados por Estados Unidos. En el 2015, y esto es importante porque sigue siendo un referente, un marco no de normas, porque no son vinculativas, no son vinculantes, son principios voluntarios, pero que se reflejan un compromiso político. Son las 11 normas de comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio. Este informe de este grupo de expertos se aprobó por unanimidad, después fue llevado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y esto es lo que tiene de interesante, se aprobó por consenso en la Asamblea General de Naciones Unidas. O sea, no siendo un documento legally binding, todos los estados asumieron un compromiso político de comportarse de la manera que se definió que era la responsable para los estados. Bueno, por supuesto estamos hablando de temas relativamente evidentes como no atacar estas infraestructuras críticas, que los mismos derechos que un ciudadano tiene offline tiene que tenerlos online, que el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, se aplica en el entorno digital y en el ciberespacio, y entonces a partir de ahí se fijaron estas 11 normas el año 2015. Pero Rusia, que no había podido reflejar sus intereses y sus perspectivas de manera, digamos, que les interesara, lanzó otro proyecto, otra iniciativa, a la cual llamó los Open-Ended Working Groups, uniendo a toda la membresía de Naciones Unidas. O sea, participan todos los países, en particular países del sur global, sobre los cuales o con los cuales Rusia tiene buena relación política y diplomática, países con los cuales tienen palancas diplomáticas que van del comercio y de la inversión, al diálogo político, a la transferencia de tecnología, a asistencia militar, no directa a través de proxies, como sabemos, pero en fin, todo un conjunto de países que estarían más abiertos a escuchar las posiciones de Rusia, sino también porque reconocen que el modelo de gran autoridad del Estado sobre el comportamiento, la privacidad y la vida de los ciudadanos es un modelo de gobernanza de la Internet que también les interesa a ellos. Entonces se crearon los Open-Ended Working Groups
en los cuales ya por primera vez también pudo participar el sector privado, y terminó el año pasado la primera gran reunión de estos, digamos, de este Open-Ended Working Group. La segunda se está desarrollando en estos días. Entonces, si tienen curiosidad, vayan a la página del primer comité de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es lógicamente el más importante, es lo que trabaja los temas de paz y seguridad internacional, y termina, yo creo que pasado mañana, el 29, la segunda ronda de discusiones del Open-Ended Working Group. Pero esto no bastaba, como les decía al comienzo, hay que tener un documento legal que obliga a los estados a comportarse de determinadas formas. Entonces se creó el año pasado un comité ad hoc, o sea, con mandato de la Asamblea General para redactar un primer borrador de Convención Internacional contra el Ciberdelito, en el cual de nuevo participan todos los estados, es abierto a la sociedad civil, y que de nuevo fue impulsado por Rusia y por China. De las posiciones entre lo que podíamos llamar el mundo occidental y el mundo no occidental. El término, de nuevo, la terminología anglosajona que venimos utilizando es the West versus the rest. Pero ya también podemos hablar en más detalle, si quieren, sobre exactamente qué viene cada uno defendiendo. Básicamente, de un lado están Estados Unidos, la Unión Europea, los signatarios de la Convención de Budapest, incluyendo la Argentina, que sigue teniendo básicamente posturas bastante alineadas con las de Estados Unidos y de la Unión Europea, Australia, Japón, por supuesto, y curiosamente la Santa Sede. El representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas, que participan muy activamente en estos trabajos, son muy activos en la defensa y en asegurar que la futura convención va a proteger la privacidad, la libertad de los individuos, y que sí va a tener límites muy, muy claros a lo que es la autoridad y la vigilancia de las agencias de law enforcement y de los mismos estados. Después, otros conceptos que vienen siendo defendidos para simplificarlo, el Occidente. La libre circulación de datos y de información. Uno de los negociadores europeos con quien estuvimos charlando nos dijo que pidió a su equipo que lo chequeara, y que llegaron a la conclusión de que 70% de las propuestas de China y de Rusia serían, yo voy a repetir la cifra, 70% de las propuestas serían inconstitucionales en su país. Para que tengan un poco la percepción. Siempre el tema de las libertades fundamentales y de los derechos humanos, lo que recibe como respuesta de la parte en especial de Rusia, que, señores, perdón, pero nosotros no venimos acá a negociar un nuevo tratado y una nueva convención para los derechos humanos. Eso ya existe. No venimos a reinventar la rueda. Nosotros estamos acá para definir un documento legal que pueda de manera eficaz combatir el ciberdelito y protegernos del ciberdelito. Entonces, es un argumento inteligente que hay que escuchar y que tener en cuenta, y que, por supuesto, tiene respuesta de nuevo, pero también ya podemos seguir conversando. Finalmente, porque creo que ya estoy hablando quizás un poco de más, les cuento un poco el caso que pasó hace 2 semanas en China. Fue el leak de información más importante de la historia de China. Y salió ni más ni menos de la policía de Shanghai. 23 terabytes con información de prácticamente 1.000 millones de personas. ¿Hola? Bueno, les decía, entonces, 970 millones de personas, chinos y extranjeros residentes en China, que fueron expuestos en Internet, que estaban armonizados en la base de datos de la policía de Shanghái, y que incluía informaciones como histórico de actividad online, la etnia de las personas, educación, nivel de educación, habitación donde vivían, todo en manos de la policía, y
se escapó para el ciberespacio y estuvo abierto en venta durante meses hasta que alguien se enterara de que esto hubiera pasado. Y para terminar, porque realmente nosotros cuando hemos elegido la falta de regulación en el ciberespacio como un desafío, básicamente no lo elegimos, nos hemos enterado y hemos reconocido que esto va a tocar y ya toca en todos los temas. Quizás en Argentina también ya lo sienten. El tema de la ciberseguridad ya no es responsabilidad simplemente de los técnicos de IT que están en una sala, en un piso de una empresa. Cada vez más están directamente en manos del CEO o por lo menos en el board de las empresas, en los gobiernos, en Singapur, pero Singapur es un caso especial porque lleva este tema muy en serio. El tema de la ciberseguridad está en manos de un viceministro que reporta directamente al primer ministro. Entonces, es un tema que realmente nosotros vemos que ya está influyendo en lo que son las relaciones de poder a nivel local, regional, nacional e internacional y que toca todos los temas. Finalmente, y para terminar con una nota geopolítica, yo creo que todavía no estamos y que no vamos a evoluir para una guerra fría, por lo menos en el sentido convencional como hemos vivido en el siglo XX, por lo menos física o cinética, o por lo menos por ahora, pero digital sí, no tengan duda, porque las tecnologías que se están diseñando y armando en el occidente y en Asia, por ejemplo, no son interoperables, no son compatibles. O sea, esta idea de que vamos a tener dos esferas de influencia tecnológica y digital opuestas y competidoras, esto ya está pasando. Entonces, el tema es, si nuestra economía ya es digital, si nuestra vida ya es digital, es cuestión de tiempo o no para que estas esferas digitales se materialicen y se traduzcan en efectos cinéticos materiales. Es una duda que les dejo porque yo tampoco tengo la respuesta. Y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a vos, Felipe, por esta impresionante presentación. Realmente nos dejas muchísimas, bueno, inquietudes y ganas de seguir profundizando el tema. Tenemos ya bastantes preguntas. Los invitamos a todos los asistentes a hacer las preguntas que deseen para nuestro expositor de esta mañana en la sección de preguntas y respuestas. Así ya las empezamos a compartir con él y bueno, seguimos aprendiendo sobre este fascinante tema y los conflictos geopolíticos que están ligados a la ciberseguridad. Sol ya ha realizado varias preguntas, todas muy pertinentes. Vamos a empezar con algunas de ellas. Muchas gracias, Sol. Em, las preguntas están relacionadas con el proceso de la convención, obviamente lo que mencionabas. Voy a empezar con la última. Dice, ¿cómo va a impactar en el consumidor y en el usuario final la implementación de este nuevo marco regulatorio, Felipe? Bueno, gracias por empezar por la pregunta más difícil. Eh, No, la verdad, eso todavía es temprano para darte una respuesta concreta. Vamos a la tercera, bueno, es a finales de agosto y comienzo de septiembre empieza nomás la tercera ronda de negociaciones. Este proceso, como creo que les dije, va a terminar a finales del 2024 y todavía no hemos entrado en datos tan específicos. La primera ronda les comento que fue totalmente dominada por la invasión de Ucrania porque eh, empezó como 3 o 4 días después de la invasión, entonces el clima estaba bien complicado, como lo deben imaginar, y nos centró, en la primera semana en particular, casi nos centraron en los temas específicos de la convención. Después finalmente se aprobaron el scope, la estructura y los objetivos de la convención. Podemos especular cómo es que se va a impactar para el consumidor en particular final, pero básicamente lo que va a hacer es que una vez teniendo los estados
de manera mucho más concreta las rules of the road de cómo proteger a sus ciudadanos, las mismas empresas van a estar también igual más garantizadas, van a tener más garantías de que sus servicios, en caso de que exista un ciberataque, van a poder apoyarte mucho más rápido en la recuperación por ejemplo, si te desviaron bueno, plata de tu cuenta bancaria, cualquier tipo de delito de que seas víctima, la recuperación podrá ser mucho más rápida. No hay gran expectativa de que, bueno, la parte de la prevención por supuesto que es importante, pero aquí estamos siempre jugando de, no sé si lo dicen en Argentina, de gato y de ratón. Lo dicen. Entonces, como en toda actividad criminal, los criminosos van a una velocidad que es siempre mucho más acelerada y, digamos, nosotros tenemos que correr en contra. Y entonces va a acelerar la corrida de las dos partes. Nunca vamos a estar totalmente inmunes. El objetivo de la convención no es ese, es simplemente brindar a las autoridades y a las empresas de un conjunto de reglas mucho más eficientes y mucho más eficaces para garantizar que si uno es víctima de un ciberataque, la justicia va a funcionar de manera eficiente y más rápida. Excelente, Felipe, muchísimas gracias. Otra de las preguntas bueno, que estamos teniendo es de también un graduado de UCEMA, se llama Juan Samitier. Muchas gracias, Juan, por conectarte y por tu pregunta. También dice que está trabajando en Lisboa, en Cleros, dice un protocolo de justicia descentralizada. Dice, ¿cómo ves la justicia en Web3? Si hicieron indagaciones sobre la tecnología de blockchain, también en este sentido. No, la verdad que no. Y te comento, el enfoque de prácticamente todos los estados es que resulta muy difícil equilibrar en un instrumento de esta naturaleza lo que tiene que ser la terminología que sea neutral el suficiente para que pueda ser adaptable y que sea relevante para la Web3, o sea, y que pueda tener como sabemos, la tecnología está avanzando a tal velocidad que si estamos diseñando un instrumento demasiado específico para la tecnología que manejamos hoy, cuando llegue la Web3 o la Web4 ya va a quedar obsoleta, y al mismo tiempo que tenga enfoque suficiente para realmente combatir o prevenir los ciberdelitos tales y como los conocemos hoy. Entonces, igual no hay todavía respuestas muy específicas para cómo es que en el marco de esta convención se está tratando el tema de la Web3. También creo que había otra pregunta relacionada con blockchain, criptomonedas y NFTs. Todavía nos centraron en esos detalles de la negociación, y también creo que no va, el scope de la convención no va a abarcar esos temas. La preocupación principal, y siempre que el tema de las criptomonedas en particular entra en la discusión, tiene que ver con el hecho de que es un instrumento privilegiadísimo para lavado de activos y para que se hagan operaciones criminales. Este cuento de China que les decía de la policía de Shanghái, los datos estaban en venta por 10 criptomonedas, 10 bitcoins, por 10 bitcoins. Entonces, como ustedes saben, es por supuesto la moneda oficial del ciberdelito. Entonces, es en ese sentido que se mira y que se discute el tema de las criptomonedas. Excelente, Felipe, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Cristian. Gracias, Cristian, por la pregunta. Quiere saber si dentro de estos debates se charla el tema del robo de identidad. Claro. Claro, respecto a esa federación, por supuesto, es uno de los temas, digamos, la última sesión básicamente discutió, aunque no hay todavía decisiones definitivas sobre justamente lo que les hablaba, cuáles van a ser los delitos que van a ser parte de esta convención. El Occidente defiende que deben ser solo los cyber-enabled crimes, y
los otros países no, que deben ser otro tipo de delitos. El robo de identidad, hay un consenso relativamente amplio de que sí va a ser considerado un delito en el marco de esta convención y que por supuesto se van a definir también todos los mecanismos para prevenir y para investigar casos de robo de identidad. Y tienes razón, es algo que está explotando. Buenísimo, Felipe, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta de Pedro Lacasa que quiere saber si existen en la futura convención relaciones o tratamientos con el tema del derecho privado, especialmente la cuestión de la jurisdicción de los estados sobre las disputas de derecho privado como arbitraje internacional. No, no, hasta dónde van las negociaciones, no, incluso porque los instrumentos de referencia, los de las Naciones Unidas, que es netamente derecho internacional público, son la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y contra la corrupción. Entonces, temas de arbitraje no se hablaron todavía de momento y por la misma naturaleza de la discusión y de quiénes son los actores y cuáles son los intereses de los actores, no creo que eso vaya a tener gran rol en este momento. Después el tema de la jurisdicción en, en, en temas específicos de investigar y atribuir responsabilidades en caso de ciberdelito entre estados, eso sí, por supuesto, como les decía, es uno de los temas que ya viene de los GGs, que pasó para los OEWGs y que sigue en esta convención, pero que todavía no tiene una respuesta. Hay un conjunto ya de buenas prácticas y de buenas pistas, no sé si dice clues, de cómo esto podrá avanzar, pero todavía el tema de la jurisdicción es uno de los quiebracabezas y que mantiene entretenidos a todos, a think tankers, a políticos, a fiscales, a abogados, a constitucionalistas, sin lugar a duda. Hablando en eso, yo creo que no me expliqué bien porque veo una pregunta sobre quién financia a los grupos de expertos de estudio, revisión de políticas, propuestas, GGs, los estados. Sí, porque básicamente las personas que están en los grupos de expertos, que son los GGEs, la revisión de políticas, las propuestas son o diplomáticos o fiscales. Son o los diplomáticos que están en las misiones permanentes, en las representaciones permanentes en el caso de Argentina, Nueva York y Viena, porque esta negociación se está desarrollando en las dos ciudades. Nueva York por tema de representatividad, y fue Rusia quien insistió bastante para que este tema se llevara a la sede de Naciones Unidas, porque en Viena no están todos los estados. En Viena, donde está la oficina del UNODC, el despacho de Naciones Unidas, la oficina de Naciones Unidas para drogas y crimen y delitos, que fueron ellos que hicieron, como les decía, las convenciones contra la corrupción y contra el crimen transnacional organizado. Esto se negoció y se redactó en Viena porque son documentos técnicos hechos normalmente por fiscales, abogados y juristas, pero todos funcionarios de los estados. Por supuesto, entonces sí, son pagos por los estados. Rusia, como les decía, hizo cuestión y quiso que la mitad de los trabajos fueran en Nueva York porque allá están representados más países sobre los cuales ellos tienen leverage, digamos, algún tipo de influencia netamente diplomática y no solamente la parte más técnica que es trabajada en Viena. Bien, Felipe, muchas gracias. Muy completas las preguntas y dan cuenta de la Excelente las cantidad, preguntas. exacto, la cantidad de aristas que tienen todos estos temas que estás trabajando. Entonces voy a ir sacando estas y nos vemos las que nos quedan. Y solo la primera pregunta que hizo, la verdad que también es muy interesante, ¿no? Porque nos comentaste muy bien los países eh, o entidades que están preocupados por preservar la privacidad y los derechos y los países que nos mandan ya las propuestas de convención, como vos dijiste, llave en mano.
la pregunta que hace Sol es, ¿quiénes no están participando de este proceso o a quiénes podríamos llegar a tratar de persuadir para que se sumen y para generar, como vos decías, un nivel de puente, si se quiere, entre estas dos grandes sectores, áreas a nivel global? No, están participando todos los países que son miembros de Naciones Unidas. Bueno, o sea, por ejemplo, Taiwán, para quienes consideran que Taiwán es un país, Taiwán no está, por supuesto, ni Palestina, por supuesto. Pero aparte de eso, están participando todos los países la negociación de esta futura convención, y es una de las dimensiones, de las dos dimensiones que tiene de novedad y que es un breakthrough, es que es absolutamente internacional, comprende y abarca y se va a aplicar en todos los países del mundo. Y la segunda es que es legally binding, lo que sí sigue siendo un instrumento regional, aunque ya muy ampliado, es la Convención de Budapest, pero siguen los esfuerzos, aunque la convención tenga 20 años, ya con protocolos adicionales, pero aunque tenga 20 años, siguen los esfuerzos para extenderla a otros países. Brasil, por ejemplo, nunca ha entrado en la convención de Budapest. No olvidemos que los BRICS son una excelente iniciativa de desarrollo económico, pero no solamente. Lógico, tiene otro tipo de contrapartidas y de intereses en juego, y Brasil siempre se negó a entrar en la Convención de Budapest. Ahora parece que sí, que están a punto de entrar y que quedan pocos detalles para que se formalice la entrada de Brasil en la Convención de Budapest. Entonces, acá son 66 países de todo el mundo, de África hay algunos, de Asia hay algunos, de América ya les dije cuáles están, pero el objetivo del Consejo de Europa es seguir ampliando el área y el área de jurisdicción, si quieren, de la Convención de Budapest. Y que también les digo cuál es la expectativa final. La Convención de Budapest es un instrumento bastante potente, y ya empiezo a responder a la pregunta que veo, que qué regulación recomendaría para prevenir el ciberdelito. La Convención de Budapest fue negociada básicamente por fiscales, o sea, por peritos, por expertos en delito, en prevenir y en prosecute delito. Entonces es un instrumento basado no solo en conocimiento técnico muy específico, muy detallado, como en un denominador cultural de valores y político común. Entonces fue ambicioso y fue, déjenme simplificar, por favor. No es que haya sido fácil, pero no fue tan difícil establecer las normas y los principios de gobernanza y la actuación de las agencias de law enforcement. En el caso de esta convención que tendrá que aprobarse, que probablemente se va a aprobar, incluso con la guerra de Ucrania, probablemente se va a poder aprobar hasta finales del 2024, como instrumento, pensando en la eficacia real del instrumento, no va a ser tan ambiciosa como la Convención de Budapest. Incluso se supone que parte del interés de Rusia en conformar este comité y en defender esta nueva convención era justamente aniquilar o matar la Convención de Budapest, reemplazarla por otra más bien global, a la cual todos los estados estarían obligados, pero no solo con sus valores y con sus herramientas, pero en un denominador y que no, digamos, cuyo nivel de compromiso legal de los estados fuera mucho menor. Entonces, esto es probablemente lo que va a pasar. Vamos a seguir teniendo la Convención de Budapest, que funciona bastante bien, incluso a nivel de cooperación internacional. O sea, hay un ciberdelito en Argentina. Digamos, Matías es víctima de un ciberdelito en Argentina, pero el atacante estaba en Portugal, y las fiscalías de los dos países ya tienen definido todas las reglas y cómo proceder para cooperar, para brindar información, digamos, muy puertas abiertas y muy transparente y relativamente rápido, teniendo en cuenta los timings de estos procesos. La Convención de Naciones Unidas muy probablemente sí se va a lograr, pero
no va a poder ser tan ambiciosa y no va a poder brindar resultados tan específicos y tan, digamos, tan potentes como la Convención de Budapest. Excelente, Felipe, muy claro. Entonces el diagnóstico de los alcances de estas nuevas tratativas para esta nueva convención. Em, Hago mis preguntas ya geopolíticas, ya que estábamos hablando de eso al inicio de la charla. Em, todos los conflictos actuales a nivel en ciberespacio entre bueno, Occidente y Rusia o China involucran mucho el tema de los bots, trolls, cuentas fantasmas y demás. Y bueno, como siempre sabemos, esto se trata de hacer el enforcement, ¿no? La capacidad para Twitter o Facebook y demás social media tratan de eliminar estas cuentas que difuminan mucho fake news o incitación al odio, hate speech y demás. La pregunta es, obviamente, esto desde ya que entiendo que o está ya condenado o será condenable, pero ¿de qué manera se podría hacer una especie de enforcement global para evitar mucho más, con mucha más precisión, con mucho mejor alcance que solo las propias compañías por su cuenta censurando estas cuentas fantasma, ¿no? Digamos, es posible hacer de alguna manera algo así? Es posible, pero y yo creo que es así que la cosa está en este momento y yo creo que así va a seguir. Y es algo que yo creo que va a gustar a nuestros amigos liberales de la Naumann. Los mismos estados se niegan a hacerlo, lo rechazan de manera absolutamente tajante. Los estados occidentales, digo, los que defendemos la Convención de Budapest, fake news, contrainformación, propaganda, todo ese tipo de ilícito, llamémosle, el Occidente se niega a que sean parte de la convención y se niega a que sean considerados delitos con penalidad legal criminal, justamente por el tema de nosotros defendemos sociedades abiertas. Si después las empresas a través de sus mecanismos identifican realmente cuentas falsas, bots, estas fábricas de trolls, todo eso, bueno, por supuesto que lo hagan. Incluso porque ya no queda ninguna duda. Yo creo que hace mucho tiempo que ya no queda ninguna duda que esto es the tip of the dagger, como se dice, la punta de la daga de las El operaciones. lanza, sí. Gracias. De las operaciones rusas de influencia en elecciones en el exterior, o sea, aprovechar la apertura de nuestras sociedades democráticas liberales para cambiarlas en su favor. Pero esto es algo que, aún reconociendo que es una fragilidad nuestra, de las democracias, los estados no, se niegan absolutamente a siquiera contemplar fake news, contrainformación, misinformation, propagandas mentirosas como un delito. Entonces, eso está absolutamente out of the question, absolutamente fuera de cuestión. Por supuesto que hay algunas propuestas de algunos países para que fake news y propaganda como dicen, no son llamados al terrorismo, en fin, etcétera, que todo eso sea penalizado. Digamos, todo lo que son movimientos de oposición que puedan ser convertidos en, entre comillas, terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay países que quieren penalizar todo ese tipo de oposición o de voz disonante o de voz opositora en sus regímenes. Excelente, Felipe. Y mi última pregunta también geopolítica es, tenemos muchas evidencias, ¿no? De casos de ciberespionaje o hasta si se quiere ciberterrorismo, pero no por actores aislados, terroristas o agrupaciones terroristas, sino de estado a estado, ¿no? Estados que intervienen en otros para desarticular tendidos de redes eléctricas o que abastecen, por ejemplo, hospitales, digamos, servicios básicos, o robo de secretos militares, robo de secretos de inteligencia o directamente ataques a instalaciones militares o Así inteligencia a es. través del cyber. Eso obviamente imagino que no se va a regular tampoco, pero ¿se está comentando algo sobre eso? ¿Qué se está manejando sobre ese tema?
Sí, absolutamente. Eso es uno de los grandes temas de la convención y de todas las discusiones, a pesar de que eso está más bien enfocado en el Open-Ended Working Group, donde sí se trata la paz y seguridad internacional. Yo les pido disculpas, estaba acá escribiendo para saber si puedo compartir mi pantalla para enseñarles algo que ojalá pueda ayudar a contestar a la pregunta de Matías. ¿Yo puedo compartir mi pantalla? Sí, sí, deberías poder. Si querés, puedes intentar Entonces, y vemos. intentemos. Acá está. ¿La están viendo? Sí, Esto es de la página del Council on Foreign Relations. Ellos tienen, y todo esto es información pública de open source, un Cyber Operations Tracker que ya va desde el año 2000 no sé cuánto. Ellos dicen acá, desde 2005 que vienen registrando por país, por región, por tipo de ataque, todos los grandes incidentes. Y ojo, a donde tu pregunta iba, me parece, Matías, state-sponsored. O sea, ataques patrocinados, diseñados, cuya autoría moral es de un Estado. Y es muy interesante. es increíble. Ahí dice, bueno, ¿no? China, Corea del Es, Norte, Irán, Rusia, 77% de los ciberataques globales se sospecha que hicieron. Sí, sí, incluso, mira, el CFR, como todos sabemos, es americano e incluso están acá. sí. Las 17 operaciones que ellos tienen pruebas que existe, que es fuente abierta, que no hay como discutir, está acá todo. Pero miren, es un fenómeno global, hasta España. Eh, entonces acá Reino Unido, por supuesto, que empieza a ser también una ciberpotencia. Irán, Israel, por supuesto. Israel también, lógicamente, utiliza muy bien las herramientas del ciberespacio para... Eh, pero veamos por curiosidad, acá, claro, Rusia puede ser más interesante hoy día, para que veamos solo este año que es que ya hicieron en particular en Ucrania. Un segundo, que esto tendría que estar abriendo. Acá, View All. Y estos, por supuesto, son los importantes, son los que tuvieron pruebas públicas. Bueno, y alguno de estos no, nos acordamos. El día de la invasión, cuando atacaron a Viasat y dejaron, no me acuerdo del número de millones de personas sin cualquier tipo de acceso a la Internet, digamos, alguno de estos nos acordamos. Podríamos tener toda otra charla solo para contarle algunos cuentos y algunas anécdotas reales de la sofisticación de los ataques cibernéticos de Rusia, en particular en Ucrania, ya desde hace muchos años, no solo los recientes, y es realmente algo increíble. Bueno, también acá en América Latina, México, El Salvador y Panamá. Ustedes no están con mucho tiempo, yo después me voy a divertir a saber exactamente qué es que Panamá estuvo patrocinando como ciberataque, pero después podremos hablar de esto en otra ocasión, incluso porque no sé, yo creo que teníamos una hora, ¿no? Sí, Si no, la gente se va. estamos bien de horario, sí, así que, y bueno, ya tenemos directamente agradecimientos a tu excelente exposición, así que me gustaría darle la palabra al doctor Sablowski, el rector de la Universidad del SEMA y el director ejecutivo del Centro Friedman Hayek, para ya estar entonces iniciando las palabras de cierre. Este, Ahora sí, gracias Matías. Hola Filip, perdona que no he podido conectarme hasta casi la mitad de tu exposición, justamente en las maravillas de este nuevo mundo. En este caso era sencillamente un enchufe. Eso es lo más triste de la historia, que buscaron todas las alternativas del caso y era un enchufe. Bueno, es lo que es. Bueno, muchísimas gracias por tu exposición. La realidad es que me perdí la gran mayoría, sí estuve en el panel de preguntas, que es un tema fascinante y extremadamente relevante. Y sí, yo no soy experto, yo soy economista de profesión, no es mi tierra esta, pero sí creo que si se va a dar algún tipo de, no sé, voy a llamarlo de tercera guerra mundial o algo tan fuerte, es en este tipo de espacio y no con armas tradicionales. Para mí está, no sé, está muy claro. Pero bueno, muchísimas gracias. Lars, te paso la palabra.
Y gracias, como siempre, Lars y Nadia, por el privilegio hoy de estar con esta exposición y, bueno, con todos los participantes que están hoy conectados. Un honor, Edgardo. Muchas gracias. Bueno, entonces, gracias por mi parte también, gracias en el nombre de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. En primer, lógicamente, a Felipe, el expositor de hoy, excelente presentación, muy interesante, muy relevante, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias al equipo de la UCEMA, como siempre, bueno, a Edgardo, lógicamente, a Matías y a todo el equipo, y gracias al equipo de la Naumann, y lógicamente gracias a los participantes y por su participación. Muchas gracias. Nos vemos pronto, espero. Bueno, muchísimas gracias por la invitación también. Si es que Matías me puedes dar un segundo para agradecerles a todos, a la OCEMA, a la Fundación Naumann y sobre todo a los 60 estudiantes que estuvieron con nosotros, que es una enorme responsabilidad siempre y un gusto también hablar con chicos, con jóvenes, con estudiantes, y quedo pendiente de la invitación para visitarles personalmente, por supuesto. Sí, sería Por un placer. supuesto. Sí. Muchísimas gracias, Felipe, nuevamente a la Fundación Naumann y a todos los asistentes. Los esperamos entonces y les vamos a estar invitando al próximo ciclo de la Cátedra Naumann en el Centro Friedman Hayek en la Universidad del SENA. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente resto de la jornada. Hasta la próxima. Muchas gracias y gracias, Matías. Gracias.